Amén. Que el Señor le bendiga. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes, hermanos. Agradezco al Señor por este nuevo día y poder estar reunidos junto a ustedes, hermanos, una vez más, adorando a nuestro Señor. Amén. Meditando en todo lo que se va hablando, hermanos, durante el transcurso del culto. Es importante que podamos ir trabajando en todas las áreas donde veamos una oportunidad, hermanos, como hijos del Señor. Veamos que todo lo que el Señor pone delante de nuestros ojos es una oportunidad para servirle, para mostrar, hermano, la fidelidad que decimos tenerle a Él, ese amor que decimos tenerle. Hay una alabanza que yo siempre recuerdo, que vemos el amor de Dios en la sonrisa de un niño. Vemos el amor de Dios, hermanos, a lo mejor en tu animalito que te salta cuando llegas del trabajo. Ves el amor del Señor al tener un nuevo día. Entonces, si realmente podemos ver que el Señor nos habla entre líneas durante todo el día, nosotros vamos a comenzar a vivir, hermanos, activamente. Vamos a comenzar a vivir para el Señor, porque eso es vivir para el Señor. Mostrar contentamiento por lo mucho, por lo poco. Podamos, hermanos, entonces servir, como le digo, en todas estas áreas. Póngase su mano en el corazón, le invito, ¿cierto?, a la iglesia del Señor para que podamos ver estos últimos pasitos que nos están quedando antes que nuestras hermanas vayan, ¿cierto?, a México. Ahora, ¿cierto?, estamos viendo el tema de la campaña del cepillo. Entonces, hermanos, a nosotros, ¿cuántos cepillos tiene usted en la casa, hermano? No estoy diciendo que traiga uno de esos, claramente que no. Pero lo que estoy diciendo, hermanos, es de que para nosotros algo tan normal en otros lados es algo escaso. Es algo escaso. Entonces, le invito a la iglesia a ponernos la mano en el corazón y en el bolsillo, sacar 1,000 pesos que cuesta un cepillo, ¿cierto? Blandito, ojalá, hermanos, no vamos a enviarle un ladrillo para que se limpien los dientes los niños, ¿cierto? Ellos ya deben tener delicaditos sus dientes, su encía, hermano. Quizás cuántos ni siquiera se han podido lavar los dientes en cuánto tiempo, no lo sabemos, o quizás nadie les compra. Recordemos que nuestras hermanas van a un sector indígena, hermano. Aparte de visitar otras iglesias, ¿cierto? Quizás en las ciudades, pero hermanos, también van a un sector, ¿cierto?, llamado Chiapas, en donde están los indígenas en aquel lugar. No van, como decía nuestra pastora, ¿cierto?, a un hotel de 5 estrellas a disfrutar las vacaciones, ¿cierto?, a Acapulco, sino que van realmente a laborar al Señor. Y por lo tanto, si queremos ser parte, hermanos, que podamos estar en aquel cepillo, ¿cierto?, en aquella Biblia, en aquella ofrenda, aunque sea para que nuestras hermanas se tomen una agüita ya. Que el Señor le bendiga. Entonces nos vamos a poner de pie, vamos a buscar la palabra del Señor. Vamos a continuar, hermano, con nuestra serie de sermones expositivos en el libro de Génesis. Vamos a ir a nuestro capítulo, hermano, 28. Entonces, Génesis capítulo 28, hermanos, y vamos a darle lectura del versículo 10 hasta el versículo 22. Desde el 10, hermanos. Lleva como subtítulo: Dios se aparece a Jacob en Betel. Amén. Entonces, habiéndolo encontrado, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra,
porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga, hermanos. Qué interesante este fragmento, esta lectura, hermano, que acabamos de hacer, porque podemos ver que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, ahora es tiempo de que se presente ante Jacob. Es importante y glorioso porque a la verdad, si bien Jacob desde pequeño lo más probable es que venía escuchando, ¿cierto?, de la bendición del pacto que Dios había hecho con Abraham, su abuelo, y ahora hasta llegar él es el que continúa la línea pactual, ¿cierto?, hacia adelante, junto a su familia, su simiente, pero él no había tenido el encuentro con Dios. Y ahora es momento en que Dios intervenga en su vida y tenga ahora Jacob un encuentro genuino con el Dios de su abuelo y con el Dios de su padre. ¿Cuántos de nosotros quizás, no sé, por lo menos lo digo yo, conocí el Evangelio desde pequeño, pero también llegó un momento en que tuve que tener un verdadero encuentro con el Señor, y ahí realmente la vida comienza a cambiar cuando tú tienes ese encuentro con el Señor? Porque el Señor, ¿cierto?, en primera instancia nuestros padres nos hablan del Evangelio, otros quizás no tienen esa bendición, pero aún así, gloria a Dios porque están aquí. De alguna u otra manera Dios ha usado, hermano, el tiempo, las circunstancias para que usted haya conocido a Dios y esté aquí. Por ejemplo, nuestro hermano Marcos, ¿cierto? Él a lo mejor no tenía otra manera, ¿cierto? Su familia pertenece a otra religión, a la verdad, pero él está acá, el Señor está teniendo un encuentro con él. Así también cada uno de ustedes. La verdad es que no conozco, ¿cierto?, la verdad cuál fue cada situación de cada uno de ustedes, pero sin duda, para que nosotros busquemos al Señor, el Señor tuvo que habernos ido a buscar y haberse presentado delante de nosotros y haber tenido un encuentro con Él. Y así también es importante que podamos analizar cómo Jacob viene huyendo, ¿cierto?, de su hermano Esaú, porque recordemos, acaba de recibir la bendición de una forma extraña, ¿cierto?, a través del engaño. Acaba de recibir la bendición de la primogenitura, aunque él, entre comillas, se la ganó a través de ese guisado de lentejas que le ofreció a su hermano Esaú, y Esaú despreció la primogenitura, la bendición la despreció porque dijo, ¿cierto?, ¿de qué me va a servir a mí la primogenitura si yo me voy a morir algún día? ¿De qué me sirve? Entonces esos ojos de Esaú solamente ven el presente, dejan de ver más allá del futuro. El punto es de que Jacob viene huyendo. ¿Cuántos de nosotros también, hermanos? Muchas veces nos sentimos tras persecuciones constantes, sea de la índole que sea. A la verdad, muchas veces las circunstancias nos persiguen, hermanos. Pero la verdad es que Jacob no viene solamente huyendo de una circunstancia, sino una que él mismo provocó. Es importante que podamos ver eso porque muchas veces nosotros mismos provocamos las circunstancias en las que nos encontramos. Analicemos, hermanos, la palabra del Señor. Muchas veces nosotros quizás sí sufrimos circunstancias que estaban o se escapan de nuestras manos. Como aquel niño que nace en un hogar violento. No estaba en sus manos nacer ahí, ¿cierto? Pero los padres sí está en sus manos ser unos buenos padres. Así también los abuelos, las familias. Sí está en nuestras manos, pero el niño no tiene ninguna culpa de haber nacido en un lugar
en un hogar disfuncional, en un lugar de violencia, ¿cierto? Como aquellos niños, ¿cierto?, que están allá en México. Ellos no decidieron haber nacido ahí, pero el Señor saldrá a su encuentro. Gloria a Dios. El Señor envía. Lo dice su palabra. Hermosos son aquellos pies de los que se disponen a anunciar las buenas nuevas. Y así también, hermanos, hay otros que huyen por sus propios pecados, por sus propias negligencias, por sus propios errores, por sus propias malas decisiones. Se sienten en persecución de sus propias culpas. Y Jacob está huyendo hoy. Jacob está huyendo en esta historia. No va en un viaje misionero como nuestras hermanas, ¿cierto?, sino que se ha alejado de su familia, de su madre que tanto lo ama. Se tiene que ir, su misma madre Rebeca lo despide. Vete, porque si no, Esaú, tu hermano, te va a matar. Y es interesante porque cuando luego, posteriormente, Jacob vuelve, aquí lo está anunciando: si yo vuelvo, Jehová Dios será mi Dios. Bueno, Dios lo hace volver, luego de una serie de circunstancias que más adelante vamos a ir viendo, hermanos. Pero es interesante que cuando él vuelve, su madre ya no tiene vida. O sea, esa vez cuando su madre lo despide, es la última vez que ve a Rebeca. Es la última vez que volverá a ver a su madre. Y tristemente tuvo que salir de su casa huyendo por sus malas decisiones. Interesante. Mientras huye, entonces, ahí es cuando Dios sale a su encuentro. Una vez más podemos ver que el Señor es el que nos escoge. Yo os elegí a vosotros y no vosotros a mí. Eso es una verdad, hermano, que rompe contra toda doctrina que podamos decir que nosotros o el hombre decide buscar a Dios. No hay quien busque a Dios, dice el libro de Romanos. Si no es por Dios, nosotros no hubiéramos conocido a Dios. Solamente piénselo desde un inicio: si el Señor no hubiera revelado, usado, hermano, aproximadamente 40 varones para escribir la palabra del Señor. El Antiguo Testamento se escribió en un transcurso aproximado de 1000 años. El Nuevo Testamento tuvo un récord y se inspiró aproximadamente en 50 años. Mire la gran diferencia: el Antiguo Testamento en 1000 años, el Nuevo Testamento en 50 años aproximadamente. Aún así tenemos un trabajo, hermano, excepcional en esta palabra que tenemos inspirada en nuestras manos. Si el Señor no hubiera querido revelarse, no tendríamos esto para poder conocerle. Viviríamos de ideas, ¿cierto?, como el mundo dice: no, Dios no es así, Dios es así. Para ocultar sus propios pecados, transforman a Dios a su imagen y a su semejanza. Pero el verdadero cristiano no quiere cambiar a Dios, sino que él quiere ser cambiado para adorar a Dios. Jacob debe entender esto. Debe pasar prueba tras prueba desde ahora en adelante, porque comenzará a vivir su propio camino de fe. Su propio camino. ¿Se imagina nosotros los hijos fuéramos salvos por la fe de nuestros padres? No sería necesario que el Señor probara nuestras vidas como oro en el crisol, así como a ellos. Es interesante porque mi hija también, el pequeño Mateo, sus nietos tendrán que vivir el camino de la fe por sus propias, hermanos, fuerzas, sus propias determinaciones, tratando de escoger siempre primordialmente al Señor, porque Él no permitirá que sus hijos tengan ídolos por delante de Él. Es interesante entonces que mientras huye, Dios sale al encuentro de Jacob. Este texto no se trata solo del sueño misterioso de Jacob. Si verdad es una parte, ¿cierto?, que se nos revela cómo Dios se presenta delante de Jacob, este texto no intenta solamente abordar el sueño que tuvo, sino que el primer encuentro personal con este hijo de Dios. Este encuentro personal que tiene Dios con Jacob, el Dios de sus padres. Y lo dice, es interesante porque dice que su padre es Abraham, pero se refiere, hermano, ¿cierto?, a su abuelo, a la cabeza, aquel linaje que viene desde Abraham, el Dios de sus padres. Entonces aquí vemos cómo la gracia de Dios alcanza a este fugitivo. Cuando estabas huyendo del mundo, quizás
cuando muchas veces te sientes también acongojado por las circunstancias, incluso dentro del camino del Señor, recuerda que el Señor alcanza a aquellos que están huyendo o se sienten en persecución. Ahora bien, este perseguido, ¿cierto? Jacob es un engañador y es un pecador. Es interesante porque su nombre significa engañador, Jacob. ¿Cómo es la cosa, cierto? Es como que nosotros, ¿cierto? Mi hija o tenga un hijo algún día, que no quiero, pero si imagina tuviera un hijo y le pusiera el engañador. ¡Qué terrible, hermanos! Increíble. La verdad es que su nombre significa eso, engañador, y su vida, hermanos, lamentablemente se destacó por el engaño, pero el Señor, hermanos, le enseñaría y le enseñará, lo iremos viendo, a Jacob, de que no puede ser un engañador si pertenece a la línea del pacto. Él es el portador de las promesas de Dios. Usted es portador de la imagen de Dios. ¿Se recuerda que nosotros somos hechos a imagen del Señor? Qué triste ver muchas veces a la imagen del Señor, ¿cierto? En malos proceder, en mentiras, ¿cierto? En vicios, hermanos. Podamos meditar en todas estas cosas. Somos portadores de la promesa. Por lo tanto, ayúdenos el Señor a ir cambiando. Entonces, el contexto es interesante. Jacob va a recibir la bendición de poder tener un encuentro genuino con Dios. En nuestro primer punto abordaremos que Dios se revela en un lugar, ¿cierto?, lleno de soledad. Jacob viene huyendo de la persecución hasta que llega a un lugar en donde ya no está su familia que le ama. Ya no está su madre, por lo menos la que más le ama. Ya no se siente en sus comodidades, en donde él puede cocinar un guisito de lentejas, ¿cierto? Sino que lamentablemente yo creo que no tiene ni para comer ahí en donde va huyendo, porque su cabecera es una piedra. Es interesante que cuando llega a aquel lugar, dice la palabra del Señor en nuestros primeros versículos del 10 al 12, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada, hermanos, en la tierra, y su extremo tocaba el cielo. Es interesante porque aquí la palabra escalera se refiere no a estas típicas escaleras que usamos nosotros, ¿cierto?, para subir, sino que a estos tipos de escaleras que tenían los antiguos edificios en Babilonia, que eran largas y hacia adelante, no solo hacia arriba, sino que hacia adelante. Eso es el proceso que le está mostrando desde ya el Señor a Jacob. Te va a costar, entre comillas, subir, pero ¿sabes qué? En este primer inicio yo bajaré por ti. Él baja, inclusive envía a sus ángeles subiendo y bajando, hermanos, en donde puede mostrar que el Señor Dios tiene una relación con los suyos. Su extremo tocaba el cielo, hermanos. Jacob salió de Berseba en lugar, ¿cierto?, el hogar familiar, el lugar seguro, bendecido, a rumbo a Harán, a un lugar lejano que no conoce y además huyendo. Pero entre esos dos puntos, ¿cierto?, antes de llegar a Harán, le toma la noche. Dios no se le aparece en su casa, ¿cierto? Dios no se le apareció allá con su madre, ni luego de haber recibido la bendición de Isaac, su padre, sino que viene y se le aparece, tiene un encuentro en medio de la soledad. Es interesante porque quizás nosotros deberíamos meditar que muchas veces para que tengamos verdaderos encuentros con el Señor deberíamos apartarnos de todos y buscar un lugar solitario quizás, para poder cerrar nuestra puerta y poder orar al Señor sin distracciones. Quizás dejando el celular, ¿cierto?, por allá en silencio, porque típico que pasa, usted se va a ir a orar y la empiezan a llamar, ¿cierto? Usted se va a acostar a ver una predicación y lo empiezan a llamar o le sale otra cosa. Pero no sea que vaya a ver el fútbol. No sea que vaya, ¿cierto?, a cualquier cosa que se deleite la carne, ahí no lo molesta a nadie. Pero debemos pensar que en medio de nuestras pruebas el Señor tendrá un encuentro con nosotros.
Cuando no tengamos una almohada de comodidad, sino que una piedra que nos hará reconocer que realmente hemos tocado fondo. La gracia de Dios muchas veces nos alcanzará en aquel desierto donde no quedará nada más que escuchar su voz. Ha entrado a un dormitorio, una pieza, hermano, aislada de sonido. Pasa sobre todo cuando usted va, ¿cierto?, a una sala de estudio. Nuestro hermano debe saber harto de eso, ¿cierto? Una sala de estudio musical, donde usted tiene que grabar. Ahí está aislada toda esa habitación y no se escucha ningún sonido externo, más que la propia voz y instrumentos del que va a tocar. Es interesante porque el Señor quiere que no hayan distracciones para que al fin puedas escuchar su voz. No es que Él no te ha estado hablando, pero es que las muchas distracciones te están enturbiando el mensaje. Es necesario que nos alejemos de las distracciones. El Señor Jesús nos dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Esa es su labor. Él quiere salvar. Por lo tanto, tenemos que comenzar a alejarnos de las distracciones. ¿Cuántas veces Dios nos ha visitado en estos propios desiertos, cuando ya quizás inclusive has perdido tu propia reputación, has perdido a lo mejor muchas veces en tu mal accionar, hermanos, ¿cierto?, tu testimonio, ya no te queda consuelo ni fuerzas y Dios se acerca a ti? Es interesante porque podríamos decir que Dios no se acercaría a este engañador Jacob, pero el Señor vino a buscar lo que se había perdido. Señor vino a buscar nuestra vida. Nosotros éramos de aquellos perdidos. Y el Señor, en vez de alejarse más, porque donde sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia. El Señor está dispuesto a lavar nuestras culpas, a cambiarnos. Ahora no por eso Jacob se queda como un engañador. Jacob aprenderá que no puede engañar. Por lo tanto, hermanos, es necesario que nuestra reputación nuevamente sea levantada. Recibiremos consuelo de parte de Dios y también las fuerzas, porque Él se ha acercado, no estamos solos. Jacob no busca a Dios, pero Dios sí le buscó a él. Interesante, ¿cierto? Entonces, nuestro segundo punto, Dios establece el puente entre el cielo y la tierra. Esta escalera es un símbolo, el símbolo central, ¿cierto? La idea más central del sueño de Jacob, en donde los ángeles suben y bajan y Dios está en lo alto. Esto muestra que el cielo no está cerrado para el pecador. El cielo se encuentra abierto porque la gracia lo mantiene abierto, porque la sangre de Jesús lo mantiene abierto por cada uno de los pecadores que hoy se pueden arrepentir. Sigue dispuesta esa sangre para lavar, para curar y limpiar, hermano, todo nuestro pecado. No está distante. Esa escalera representa entonces esta comunión restaurada que ganó Cristo Señor en la cruz. Restauró la comunión entre Dios y los hombres. ¿Se recuerda, cierto, este símbolo del velo que es rasgado? De un extremo a otro es rasgado porque se abre el lugar santísimo, en donde antes solamente podría entrar un representante del pueblo, el sacerdote, nadie más. Ahora está abierto de par en par para que podamos recibir gracia, consuelo, cambios. Jesús mismo interpreta esta gran verdad en una imagen en Juan capítulo 1 versículo 51. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces Cristo es la verdadera escalera nuestra. No pretenda, cierto, que soñemos ver una escalera, porque nuestra escalera es Cristo. Cristo. Cristo es lo que une el cielo con la tierra. Él une, hermano, aquello que el pecado había separado. Ahora une el cielo y la tierra, Dios y al hombre. Lo que Jacob vio en símbolo, nosotros lo vemos no en una simbología o tipología que le llamamos en la teología, sino que esta tipología cumplida de la escalera está cumplida en la persona de Cristo. Recuerde que en el Antiguo Testamento tenemos muchas tipologías. Usted les puede llamar simbolismo,
¿cierto? Las tipologías, hermanos, son cosas que estaban bajo sombras que eran revelatorias de lo que iba a venir. Siempre pongo el ejemplo como la serpiente de bronce, ¿cierto? Entonces, hoy, hermanos, la verdad es que no hay otro camino, no hay otra escalera que nos lleve al Padre sino Cristo. Ningún sueño, ninguna emoción puede reemplazar lo que Cristo hace a través de su persona como un puente directo entre nosotros y Dios. Solamente Él. Ninguna experiencia que se aleje a la Biblia podrá conectarte realmente con el Señor. Podremos tener muchas experiencias, pero las experiencias no nos hacen salvos. La persona de Cristo sí lo hace. Entonces aquí vamos ya con nuestro siguiente punto. Dios confirma su pacto con el indigno. Muchas veces nos sentimos de esta manera, ¿cierto? Que no somos merecedores. Hermanos, somos santos. No, ayúdenos, Señor, decimos, ¿cierto? No, pero es que el Señor ya le ayudó. La verdad es que sí somos santos por medio de la persona de Cristo, no nuestra propia santidad, no por eso no la vamos a buscar. Pero sí por la persona de Cristo, el Padre nos observa y nosotros somos mirados como santos. Pueblo santo, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Por lo tanto, le dice el Señor Dios a Jacob, versículos del 13 al 15, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Aquí se ve la bendición y aunque parezca medio extraño que Dios esté bendiciendo al que recién viene saliendo del pecado. Pero la verdad es de que Dios está dispuesto a no cambiar sus planes. El Señor dijo que el mayor serviría al menor, que hermano Jacob sería bendecido. Y no importa a lo mejor en esta primera instancia que esté viendo que es un engañador, lo importante es que Jacob se está dando cuenta que no puede proceder así. Le va a costar dejar de ser un engañador, porque inclusive su nombre significa engaño. Le costará lágrimas, soledad muchas veces, el engaño de otros, que lo veremos luego en su suegro, ¿cierto? Su suegro le engaña en más de una ocasión. Es interesante porque el Señor ha venido a buscar lo que se había perdido y así también el Señor nos ofrece, hermanos, bendiciones. Por mucho que todavía quizás estemos pecando, pero es necesario que nosotros seamos recíprocos en el amor que el Señor nos ha brindado. Si nuestro Padre, cierto, terrenal, me bendiga mi pastor, cuando Él, cierto, me demuestre amor, ni modo que yo le responda con algo que no sea amor. Y si le respondemos así a nuestros padres, a aquellos que amamos, cuánto más al Señor. El Señor no merece seguir viendo nuestro pecado, hermanos. El Señor no merece que el templo del Espíritu Santo esté en un mal proceder. La verdad es que Jacob, nosotros no merecemos nada. Ninguna cosa que hagamos, ninguna obra, nada, ni aún nuestro propio arrepentimiento que es otorgado por Dios. ¿Sabía usted eso? La fe es un don de Dios, el arrepentimiento también Dios lo da. Si el Señor no te concede estas cosas, hermanos, la verdad es de que podríamos lidiar muchos en intentar buscar al Señor, terminaríamos buscando un ídolo, la verdad. Por lo tanto, Jacob no merece nada, y sin embargo, Dios le repite la misma promesa que le hizo a su abuelo Abraham. Porque el plan de Dios no se ve afectado por el ser humano. Como siempre le digo, el Señor no tiene planes B, siempre tiene el plan A y el plan A se va a concretar. Y esto es pura gracia, hermano, soberanía de Dios. Dios se presenta como un Dios, ¿cierto?, que se presentó a su abuelo, que luego se presentó a su padre y ahora es tiempo de que Él lo conozca para que cambie. Romanos 9, ¿cierto?, del 15 al 16 dice, y tendré misericordia del que yo tenga misericordia, dice el Señor. Y hoy ha tenido misericordia de Jacob. No lo merece, insisto, vea esa clara imagen
Jacob no merece la elección de Dios, pero Dios dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Entonces Dios no está, hermano, llamado o movido a escoger por méritos humanos, sino por su propósito eterno. Estamos viendo, ¿cierto?, en las clases de los días jueves, estamos viendo cómo la salvación se hace efectiva en el ser humano. Ya vimos la elección, ¿cierto? Y terminamos llegando hasta la mitad de nuestra clase, que seguiremos el próximo jueves. Llegamos hasta la conversión, cómo el ser humano es convertido al Señor. La próxima clase seguiremos con los siguientes, y hemos estado aprendiendo que no es por méritos. Inclusive el Señor le dice en el versículo 15: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras. Esa es una promesa para nosotros también hoy. Donde quiera que tú vayas, hermanos, el Señor va contigo. ¿Cierto? Nuestra hermana que pasó, ¿cierto?, por un problema de salud, ella misma lo declaró: el Señor estaba conmigo. Nosotros, ¿cierto?, yo que estoy estudiando, el Señor está conmigo. Ustedes, hermanos, en su trabajo, el Señor está contigo. Pero tiene que recordarlo para que cuando sea tiempo de revelar esta elección, nosotros no corramos tras el pecado. Dios transforma el temor en adoración de Jacob. Versículos 16 al 17 dice: despertó Jacob de su sueño, ya vio esta revelación de que Dios está allá en el pináculo, arriba, ¿cierto? Y los ángeles suben y bajan. Una imagen gloriosa. ¿Cuánto nos gustaría poder, ¿cierto?, soñar algo así? Yo a veces sueño tantas tonterías, hermano. Me gustaría tener tipos de sueños de esa magnitud. Ver a mi Señor, a lo mejor no su rostro, está claro, nadie le ha visto. Pero sí quizás ver cómo Él está ahí. Glorificar su nombre. Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. Y es importante esta palabra: y yo no lo sabía. ¿Cuántas veces has olvidado de que Dios está en ese lugar? Donde quiera que tú estés, porque está ahí dentro de ti por medio de su Espíritu Santo. Dentro de ti. Eso no te hace semidios. No nos vamos a engañar, ¿cierto? Como decía Cash Luna. No escuche a Cash Luna, hermano. No lo escuche. No es un buen predicador, ¿cierto? Es un televangelista que la verdad engaña mucho. Pero la verdad es de que él le decía a su audiencia: nosotros somos, él dijo, Jehová Junior. Ese hombre está para hacer humor, a la verdad. No está para hablar de la palabra del Señor. Por tener el Espíritu Santo nosotros no nos volvemos en pequeños dioses. Alejado está de nosotros eso. Lo que hace el Espíritu Santo es darnos la potestad ahora, hermano, para que nuestro libre albedrío sea bien utilizado y podamos escoger ahora por lo de Dios y no por la carne. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por lo tanto, si yo, a través de los medios de gracia, alimento el Espíritu Santo en mí, yo podré escoger bien cuando sea momento de decidir. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¡Cuán terrible este lugar! La palabra terrible en este sentido no se significa como algo malo, sino como algo glorioso. Es glorioso entender que Jehová está aquí, que Dios está ahí a tu lado, que Dios está cada vez que vas a trabajar, hermano Cristian, cada vez que van al doctor nuestros hermanos, nuestra pastora. Cuando vayan a México, Dios estará ahí. Cada vez que nos sentamos a estudiar con el pastor, Dios está ahí. En este examen que tendrá nuestro hermano, Dios estará ahí. Amén. Hermanos, cuán glorioso es comprender que Dios está ahí, pero no podemos, nosotros ya hemos tenido un encuentro con el Señor, no podemos ser como Jacob en esta primera instancia, y yo no lo sabía. Porque el Señor ya te lo está diciendo. Dios está aquí. Y no me refiero solo a la construcción de la iglesia. Tú eres esa iglesia.
Entonces el mismo Jacob que huía de la presencia de su hermano ahora tiembla, ya no por miedo a Esaú, sino que con temor delante de Jehová. Ya no le teme tanto a las circunstancias del mundo. Ya no le teme, ¿cierto?, a las cosas que va a enfrentar en la tierra, sino que ahora realmente teme al Señor porque sabe que es mucho más grande que cualquier cosa aquí en la tierra. El texto, hermano, es claro. Entonces, cuando el pecador es confrontado con la gloria de Dios, ya no puede seguir igual. Ya no seguirá preocupado, hermano, de las cosas superfluas, ¿cierto?, que no tienen realmente importancia. ¿Se ha dado cuenta cuántas veces cada uno de nosotros ha sufrido por una circunstancia y pasa un año y usted casi ya ni se acuerda de esa circunstancia? A mí me pasó hace un tiempo, estaba pero súper mal, hermano, quebrantado totalmente. Pero cada vez que pasa más el tiempo se me olvida más. Porque la verdad es de que la gloria del Señor resplandece de tal manera en que las circunstancias nunca son mayor que nuestro Señor. Entonces, cuando seamos y somos confrontados por esta gloria, ya no seguimos igual. El corazón que antes era indiferente, ahora arde por el temor santo de Dios. En la teología, hermanos, esto se ve a través del conocimiento que lleva la adoración. Muchas personas dicen que el conocimiento no sirve para nada. La verdad es que el verdadero conocimiento lleva a la adoración. Nosotros nos enseñan en el seminario y nos dicen que no ejercitemos solamente este músculo, que ellos no quieren, ¿cierto?, puros sabiondos, nos dice el pastor que, si no me equivoco, es colombiano, hermanos, uno de los profesores. El otro es gringo. Pero uno de ellos nos dice que no seamos así, que muchos caen en la tentación de ser así, de saber mucho, pero practicar poco. Por lo tanto, nosotros, hermanos, debemos ser personas que temen delante del Dios a través de este conocimiento. Dice la palabra del Señor que nos renovemos a través de este conocimiento. Entonces así Dios despertará verdadero compromiso con la fe. Cuando comencemos a vivir esto, el versículo 18 al 22 dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare, Jehová será mi Dios. Entonces el voto que hace Jacob realmente no es una negación como: Señor, si tú me das esto, yo haré esto otro, sino que es una respuesta de confianza. El que antes usaba sus palabras para engañar, ahora las está usando para adorar. Dios lo ha encontrado y aunque su fe aún no madura, sino que sin madura, ha nacido una relación personal que lo llevará a tener una respuesta correcta delante de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 6, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cierto? Nosotros todos, el Señor, sabemos muy bien que ha iniciado la obra de salvación en nuestra vida. Amén. Pero consideramos, voy a ponerlo a prueba. ¿Considera que alguno de nosotros ya tiene completa madurez espiritual? Que levante la mano. No, ¿cierto? Bien, iglesia. Bien, iglesia. Nadie de nosotros ha alcanzado esa madurez porque el Señor, si no, ya hubiera venido por nosotros. Eso se llama glorificación. Pero la verdad es que sin duda no somos los mismos cristianos como cuando empezamos a creer. El Señor ha ido renovando nuestra vida, nos ha ido cambiando, ha ido aplicando su regeneración en nosotros. Entonces, el encuentro con Dios no es mera emoción, porque lo he dicho miles de veces, la emoción te hace saltar aquí adentro y después allá afuera te hace olvidar a Dios. No podemos vivir de las emociones. Todo lo verdadero encuentra en Cristo una verdadera marca que se hace en el corazón, así como cuando marcan los animales, ¿cierto? Esa marca no se borra. Así también ha sido la elección en nuestra vida. La elección no se borra, pero sí te va transformando día tras día porque eres y has sido comprado a precio de sangre y estás marcado, eres, como lo decía nuestra pastora, propiedad privada del Señor. Entonces, en conclusión, hermanos, y terminando, Jacob salió entonces de Beerseba, salió de su lugar de comodidad con culpa, pero Dios lo encontró en Betel
con gracia. Salió huyendo, pero regresará un día transformado. Usa cada oportunidad, situación que el Señor te hace pasar para glorificar su nombre. Así somos todos nosotros. Comenzamos como fugitivos que fuimos alcanzados por Dios, que descendió a nuestro desierto a través de la persona de Cristo. Entonces, y nos dice, yo estoy contigo, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Salvación, vida eterna. Por lo tanto, hermanos, tal vez alguien de nosotros aquí se sienta hoy como Jacob, lejos. A lo mejor no me siento lejos, pero a lo mejor me siento cansado. A lo mejor parece que estoy durmiendo con una piedra de cabecera. Pero la verdad es de que la invitación no es que intentes subir la escalera por ti mismo, sino que veas a Cristo que ya bajó por ti esa escalera. Él ya abrió el cielo para ti y su presencia les dice hoy y me dice, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía.